¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Aquí estamos en un programa más de este que hemos denominado Centro Nacional de las Misiones Pedagógicas Navas del Madroño como cuna de las escuelas viajeras. Ya sabéis que es un proyecto del Ayuntamiento de Navas del Madroño en colaboración con el Gobierno de España y que lo que pretende fundamentalmente es hacer llegar todo lo que supuso este impresionante, emocionante viaje de cientos de personas, profesores, profesoras, gente del mundo de la cultura, estudiantes universitarios que recorrieron durante varios años toda España, aquellos lugares donde casi nunca la cultura querían que llegara, para que llegara la educación y que para que cualquier niño, niña, ciudadano, ciudadana, por más lejos que viviera de los centros neurálgicos de las grandes ciudades, pues tuvieran también acceso a muchas de estas formas de entender las ventanas abiertas al mundo, ¿no? Para hablar hoy de las misiones pedagógicas y para hablar de las escuelas viajeras tenemos con nosotros en el día de hoy a dos mujeres. En primer lugar a Marisa Gómez. Marisa, bienvenida. Hola, buenas. Marisa fue alcaldesa de esta localidad en la que nos encontramos, Navas del Madroño. Tiene una estrecha relación además con el lugar en el que nos encontramos, que es este centro, maravilloso centro de interpretación dedicado a las misiones pedagógicas, y luego hablaremos un poquito de todo lo que supuso para ti y para el pueblo en ese momento y en la actualidad el tener y el disponer de este centro. Y tenemos también hoy a Pilar Talavera. Pilar, bienvenida. Buenas. Pilar es una chica de Navas del Madroño que es profesora. ¿Cómo te gusta que te hagan? ¿Profesora, maestra? No, maestra me parece, todavía no me merezco ese calificativo. Perfecto. Profesora. Profesora de Derecho Administrativo, creo, en la Universidad de Salamanca y también, pues eso, una conocedora como buena ventera de lo que es esto de las misiones pedagógicas. Marisa, comenzamos contigo. Eras alcaldesa justo cuando en el colegio público Nuestra Señora de la O se descubre de una manera casual el que detrás de una pared existían, bueno, pues libros y existían una serie de materiales, discos, ¿no?, de pizarra que, bueno, pues sorprendió en ese momento al director del colegio, a los propios profesores, pero que empezó a decirse que aquí teníamos algo escondido que alguien había querido esconder para salvaguardarlo, pues más de 70 años después de lo que fue la guerra civil, ¿no? ¿Cuándo fuiste consciente, tú además como alcaldesa, de que eso podía ser algo importante para Navas? Pues este descubrimiento totalmente fortuito fue debido a unas obras que se estaban haciendo en ese momento en el colegio público, en un colegio público que además data de la República, de 1932, y evidentemente estaba ya un poco obsoleto y necesitaba pues ciertas reformas, por eso se solicitaron a la Consejería de Educación y en ese momento se estaban acometiendo las mismas. Mm, Casualmente, una de las reformas era en la antigua biblioteca, o vamos, donde estaban los libros del cole para uso de los alumnos y alumnas. Y al hacer esas reformas, bueno, pues tuvieron que retirarse unas estanterías y unos mobiliarios que había en la sala y entonces pues se descubrió el armario, un armario que estaba tapiado, de alguna forma estaba, bueno, pues un poco resguardado de que pudiera, bueno, pues perderse o malograrse lo que había dentro del mismo. Y con tan buena suerte de que, bueno, pues que se vio que era un material importante. Ya Pepe, el director, en su momento vio que era interesante porque de hecho muchos libros tenían bueno, el sello de las misiones pedagógicas, pero también había otro material como los juegos de pesas y medidas, bueno, pues en determinadas balanzas también, discos de pizarra, había también una calavera, perdón, y una serie de materiales que, bueno, que en sí llamaban mucho la atención. Pero como estamos hablando de sucesos totalmente fortuitos, pues quiso la casualidad también que en ese momento estuviera Federico Martín Nebras, que era discípulo de María Zambrano,
en ese momento también en la localidad, a través de una serie de circuitos que se estaban haciendo por los distintos pueblos de la provincia, como cuentacuentos. Y él reconoció ese material, reconoció además que María Zambrano le había hablado de su visita aquí a Navas del Madroño, y entonces pues nos lo puso un poco en bandeja, la verdad, porque es verdad que es un movimiento que pasó un poco, no desapercibido, sino que mucha gente no lo conocía o no recordaba que había pasado por Navas, y estamos hablando de hace muchos años, y en ese momento la gente mayor pues a lo mejor eran críos que, bueno, que a lo mejor en su memoria recuerdan, bueno, pues ese acontecimiento, pero no lo relacionaban en ningún momento con las escuelas viajeras o las misiones pedagógicas. Entonces fue todo rodado, es decir, tenemos un tesoro, vamos a darlo a conocer, y a partir de ese momento pues empezó todo el periplo posterior para que este centro de interpretación tuviera hoy pues lo que es, ¿no? Y podamos disfrutarlo. Luego hablamos de ese centro de Ujú. interpretación en el que nos encontramos haciendo esta grabación. Pilar, ¿tú cuándo escuchaste por primera vez hablar de las misiones pedagógicas y la diferencia de esa primera vez al conocimiento que tienes hoy de lo que significaron? Tú que además, bueno, pues enseñas, ¿no?, también a chicos y chicas en este caso de la Universidad de Salamanca, pues con una metodología determinada, ¿no? Pero en el año 1932, Navas del Madroño se convierte en uno de esos epicentros de la cultura del mundo rural, ¿no? Cuéntanos un poco tu experiencia. Pues probablemente la primera vez que lo viese y que supiese de este centro sería estando en el colegio, cuando hacíamos, o sea, cuando se abrió todo este centro de interpretación, se hacían visitas al centro de interpretación, y quizá en el momento en el que lo vi no entendía mucho. Quizá estaba contenta porque no estaba en el cole, pero no entendía mucho. Para mí, el sentido que tiene ahora, y siendo profesora de Derecho Administrativo, que sobre todo además en mi grupo de investigación tratamos los problemas del medio rural hoy, me parece una cosa que tiene mucho sentido y que quizá no está tan alejado de la realidad actual. Al final, el sentir de las misiones pedagógicas era acercar la cultura al medio rural, porque se entendía que había una brecha cultural entre el medio urbano y el medio rural. Y algo que nos parece alejado y que nos parece que en ese momento era necesario, hoy también lo es. No solamente es necesario acercar las misiones pedagógicas y ese momento histórico, sino aprovechando ese movimiento, reivindicar que hoy también es necesario acercar la cultura al medio rural, porque hoy también hay una brecha cultural. Quizá es diferente porque evidentemente ahora sabemos leer, toda la población llega a la educación al medio rural, pero es un hecho que accedemos menos pues, a servicios de idiomas, accedemos menos a pues, cine, accedemos menos a tener museos a nuestra disposición, conciertos a nuestra disposición, y es verdad que hacemos un esfuerzo desde Diputación, desde la Junta de Extremadura, se hace un esfuerzo por acercar la cultura al medio rural, pero hay una brecha aún hoy cultural entre el medio rural y el medio urbano, y para mí es una excusa para reivindicar algo que está, pues es plenamente Vivo. actual. Sí. Marisa, Pilar, mirar este vídeo que vamos a poner, que dura unos segundos, escasos segundos, y ahora os pregunto sobre él. ¿Qué os parece, Marisa? A mí, cuando lo vi por primera vez, me resultó impresionante ver un vídeo que habla de las, bueno, que habla visualmente porque no tiene ninguna voz, ¿no?, de las misiones pedagógicas, que los últimos segundos hablara visualmente de Navas y esas calles de Navas repletas de gente. A mí se me pusieron los pelos de punta, me pareció muy impresionante.
Cuando se expuso por primera vez en el pueblo, recuerdo que mucha gente decía: "Esa es la calle principal, esa es la calle principal". Y yo decía para mí: "¿Habéis visto la calle principal tan llena de gente?", que era impensable en aquel entonces, ¿no? Pero yo creo que es una muestra viva de la avidez de cultura y de educación que tenía el pueblo de Navas. Y como Navas, pues nos podemos hablar de cualquier otro pueblo de la geografía de España, porque evidentemente la cultura no llegaba a estos lugares y fue gracias a este maravilloso movimiento generoso y altruista de los misioneros y misioneras que pudo llegar parte de esa cultura. ¿Cuándo se puede pensar que una persona de 50 años o un niño de 8 o 7 años, ventero o ventera, pudiera acceder a, pues eso, a la música a través de los discos o al teatro de fantoches o al museo del pueblo, ¿no? Era impensable y entonces yo creo que esa ganas de conocimiento y de saber que tenía el pueblo se demuestra a través de esas imágenes y cómo seguían a los misioneros como si fueran verdaderos héroes o personas que venían a traerles algo bueno. Y así lo entiendo yo cuando veo esas imágenes. Y verdaderamente se me pone también los pelos de punta y la carne de gallina porque es impresionante ver cómo prácticamente la totalidad del municipio, como decía María Zambrano, se echó a la calle para saber qué nos traía esta gente. Y lo maravilloso es lo que trajeron. Desgraciadamente Duró no poco. duró. Pilar, te voy a preguntar también por esas imágenes. ¿Hay alguna de esas frases que se quedan? A mí se me han quedado muchas después de leer y documentarnos mucho sobre lo que es la escuela viajera. Y era una que dice al caer la tarde, ¿no? Al caer la tarde era cuando realmente empezaba, ¿no? Este proceso educativo y cultural, porque el resto del tiempo por la mañana que estaba trabajando, incluidos Los los niños. niños y las niñas, ¿no? ¿Qué te evocan estas imágenes? A mí estas imágenes me parecen agitadoras de conciencia. O sea, creo que tenemos que entender, o sea, que el pueblo hoy y allí y en ese momento, el pueblo quiere saber. O sea, la cultura, la gente tiene avidez por saber. Y aunque nos pueda parecer que, sobre todo los jóvenes, porque muchas veces se pone el foco en nosotros, en los jóvenes, en que tenemos menos cultura, que no leemos, que no nos interesan estas cuestiones, que nos parece muy alejada la historia, el pueblo quiere saber. Esas imágenes demuestran que gente que tenía muy poco económicamente, pero que también tenía muy poco, pues que no sabía leer, que no había visto nunca el cine y ellos decían que había fantasmas en las paredes, que la gente quiere saber. Y que por eso, como la gente quiere saber y estas imágenes nos enseñan que quieren saber, hay que darle cultura, hay que acercar la cultura al medio rural, a la gente con menores condiciones socioeconómicas. La cultura es democracia, acercar la cultura es democracia y por tanto hay que acercar la democracia, o sea, la cultura para tener países realmente democráticos. Marisa, continuamos con tu historia personal, de vivencias en relación a lo que aquí se descubrió. Nos habíamos quedado en ese descubrimiento, en esa visita también casual y que del cuentacuentos y que descubrió que efectivamente teníamos algo importante en Navas. ¿Cómo se hace para que eso se traslade, cómo lo hace el ayuntamiento, cómo lo haces tú en ese momento como alcaldesa, a ese deseo de que esto permanezca en el tiempo, ¿no? Y que no solamente se quede en un hallazgo como tantas cosas, sino que esto necesita que todo el mundo lo conozca? Y la reacción de la gente, cómo la gente pensaba que la alcaldesa estaba acertando con hacer un centro de interpretación dedicado a las misiones pedagógicas. Pues otro hecho casual y afortunado fue bueno, pues la reforma integral que se hizo de este edificio donde está ubicado el centro de interpretación, porque realmente el centro de interpretación no existiría si no tuviéramos un sitio donde tenerlo, ¿no? Y tuvimos la gran suerte de que este edificio, que durante mucho tiempo fue
que eso también es, bueno, para mencionarlo, ¿no? Y para verlo desde otro punto de vista, y que además desde la propia corporación que yo presidía se vio así también. Una antigua casa cuartel en la época de la dictadura. eh, bueno, nos podemos imaginar qué pasaba en una casa cuartel en aquellos años, ¿no? Y nosotros queríamos, posteriormente el edificio fue cedido en precario a varias familias del pueblo, pero cuando estas familias ya obtuvieron una casa a través de la Junta de Extremadura, a través de las viviendas sociales, pues el edificio quedó en desuso y estaba en unas penosísimas condiciones. Hubo que insistir para que, bueno, como casi todos los alcaldes y alcaldesas, pues vamos a pedir donde nos dan. Y en ese momento, pues yo me encargué de que alguna institución, porque evidentemente la reforma integral que se hizo de este edificio no podía acometerse de ninguna de las maneras con fondos propios del ayuntamiento, y bueno, pues se pidió a través de la consejería y se hizo un proyecto que duró aproximadamente unos 4 años, porque se hizo en varias fases. Y una vez que estaba ya el edificio de alguna forma reformado y con esa visión que teníamos desde el ayuntamiento de que este edificio tenía que ser algo totalmente diferente a lo que fue, queríamos que fuera un centro de formación, un centro de cultura, un centro de asociacionismo, un centro para que la gente pudiera ver exposiciones, pudiera ver cine, pudiera, bueno, en definitiva un poco lo que esas misiones pedagógicas querían trasladar, pero nosotros todavía sin saber que ese material existía. Y tras el hallazgo, pues vimos que parte de este edificio era un lugar ideal para que ese material pues, tuviera un sitio donde ubicarse. Es verdad que esto no se hace en un día, hubo que pues también que pedir y hacer lo posible, porque tiene un trabajo riguroso y de mucha documentación y detrás, que afortunadamente la consejería y sobre todo la red de museos de Extremadura lo hizo suyo y quiso participar plenamente en ello, no solamente aportando esos fondos, sino también involucrarse en el proyecto. Pues dio lugar a lo que tenemos. Pero es verdad que el centro de interpretación, si no hubiera sido por ese lugar que teníamos, no podía haber tenido un sitio, porque de hecho durante casi un año, año y algo, estuvo cedido a la Sociedad Estatal de Conmemoraciones, que bueno, pues recopiló también otro material que existía en otros municipios y hizo exposiciones itinerantes por toda la geografía española, pero evidentemente nosotros entendíamos que ese material no podía estar en otro lugar que no fuera aquí. Y aquí es donde está y donde queremos que siga y por supuesto que la gente venga a verlo. Pilar, una cosa, tú como profesora, las escuelas y las misiones tenían como una doble faceta, ¿no? Evidentemente, como tú bien decías, llevar la cultura a todos los sitios que habían estado privados de ella, pero por otra parte también poner en valor y dar dignidad al papel del maestro, de la maestra, del profesor y de la profesora, que sobre todo en el mundo rural eran, pues eso, menos importantes, ¿no?, que los profesores o profesoras del mundo urbano, ¿no? Poner en valor el papel del maestro y de la maestra, especialmente de la maestra, ¿no? Fueron muchas mujeres, ¿no?, las que también, incluso dentro de las 8 profesores y profesoras que había en ese momento en Navas de Madoño en ese año, también había mujeres, ¿no? El papel del profesorado, ¿no?, ponerlo en valor, ¿no?, del que hace un trabajo en el mundo rural. Creo que bueno, que por un lado, como profesores, es muy importante antes y ahora enseñar lo que sabes. Creo que las misiones tenían una cosa bonita, que muchos profesores que eran universitarios incluso, o sea, también había maestros de escuela, pero también mucho profesor universitario,
que parece que estás como más alejada, estás como más en las élites, se acercaron al medio rural y quisieron hacerse entender, porque quizá, hombre, si lees un libro de María Zambrano y un libro suyo filosófico, está muy alejado a lo que ella diría aquí, y ella sabía acercarse al pueblo. Pero también fue bonito dignificar esa profesión que es tan bonita, y sobre todo a mí me parece muy importante resaltar que creo que aquí en Navas, precisamente, y nos lo puede contar mejor Marisa, se ha dignificado mucho la figura del maestro. Hace poco, o sea, esta mañana me contaba, mi madre me estaba enseñando una foto de su abuela, o sea, no, perdón, sí, de su abuela, de lo que es la abuela de mi madre, que además murió con 30 años porque su marido lo mataron al empezar la guerra civil, y salía mi abuela, o sea, su abuela. ¿Tu bisabuela? Sí. Y había en la foto una maestra que se llamaba Isabel Herrero. Y precisamente tenemos una calle aquí que se llama Calle Isabel Herrero para una muestra de poner en valor la figura de esa maestra. Entonces creo que en Navas precisamente hemos sabido dignificar, poner en valor y agradecer el papel de esos maestros que muchas veces no cobraban casi nada y vivían malamente, pero que daban todo de ellos. Entonces creo hay esa doble faceta de, pues ellos se acercaron, pero el pueblo los recibió y los puso en valor. Gerardo Plasencia, Román Macías, Pilar Rubio, Ángel Barrado, Eulalio Cruz, Antonia Barroso, Isabel Herrero y Diego Lillo. Esos eran los profesores y esas 3 profesoras que había. El papel, estamos ya terminando, ya esto se va rápido. Marisa, yo que además te considero una mujer feminista, ¿no? Y que ha luchado mucho por los derechos de la mujer, el papel de la mujer, ¿no? en esta época, además aquí en Navas con María Zambrano encabezando todo esto, pero muchas mujeres también detrás, ¿no? Muchas maestras que luego, y con eso también quiero que terminemos, por cierto, lila todo no sé quién eligió el color, ¿no? Pero es un color pues, muy evocador también, ¿no? El papel de la mujer y el papel después de la represión. Nava fue un pueblo que vivió muy duramente lo que vino después, no solamente el final de las escuelas viajeras, sino el final de tantas cosas en este pueblo y en nuestra España en general, pero especialmente en Nava, ¿no? El papel de la mujer y la represión como final a lo que las escuelas viajeras supusieron. Pues el contraste, ¿no? El contraste de esas mujeres empoderadas, que ya entonces eran empoderadas, que venían y que daban lo mejor de sí mismas, mujeres importantísimas como María Zambrano, pero también otras misioneras que dejaron su vida en la capital para acercarse a los lugares más escondidos y más recónditos a llevar la cultura y a llevar su sapiencia y su conocimiento, ¿no? Qué bonito trabajo, qué maravillosa labor la de poder llevar tus conocimientos y las posibilidades que tú has tenido te han dado para poder compartirlo con los que menos saben, ¿no? Y en ese sentido, vuelvo a decir que este proyecto, la reforma educativa acometida en la Segunda República, fue importantísima porque quiso darles a la gente más pobre y más necesitada. Y necesitada no solo me refiero a cuestiones económicas, sino también a cuestiones de conocimiento, pues la posibilidad de conocer a personas tan importantes y mujeres tan importantes como María Zambrano y que les pudiera llevar a sus conocimientos. Desgraciadamente todo eso se truncó a raíz de la dictadura y cómo la mujer a partir de entonces pasó a tener un papel meramente doméstico, ¿no? El de quedarse en su casa y atender las necesidades de su familia, ¿no? Cómo perdimos en aquel momento muchas mujeres, cómo hemos perdido durante los 40 años de dictadura tantísimas oportunidades que podíamos haber tenido si nuestro país hubiera vivido en democracia.
Desgraciadamente eso lo llevamos como mochila y lo llevamos como una recuela ahí detrás que nos hace estar un poco por detrás todavía de muchos países europeos que afortunadamente no tuvieron ese periodo oscuro y triste y con esa falta de democracia de la dictadura. Pero es cierto que ahora estamos, bueno, pues hemos empezado a despegar, ¿no? Este camino es muy largo y el movimiento feminista tiene mucho que hacer todavía y las mujeres tenemos mucho que hacer todavía, pero afortunadamente se van consiguiendo cosas y es lo importante, ¿no? Que esos pasos se vayan dando en firme y no se vaya atrás ni para coger impulso, como decía aquel, ¿no? Desgraciadamente ahora estamos viviendo momentos de cierta incertidumbre en ese sentido, ¿no? Con movimientos que nos recuerdan mucho a lo que pasó entonces y da cierto miedo, cierto pánico ver cómo incluso las nuevas generaciones no son capaces de concienciarse de la importancia de la mitad de la población o poco más de la mitad de la población que somos las mujeres y lo que eso representa. Y sobre todo en una cuestión tan importante como es la cultura y la educación, en lo que las mujeres han tenido un papel primordial. Es verdad que hay determinados sectores en los que la mujer tiene un peso mayor, porque se han dedicado más a ello, ¿no? Aparte de los cuidados y todo eso, también a la educación. Tenemos una importante bueno, nicho de personas, de mujeres que se dedican al ámbito de la educación, ¿no? Y de la formación, y eso es muy importante para las futuras generaciones y me gustaría que ese papel se reconociese y se respetase y se continuase, efectivamente. Final ya. Os pido a una cámara, dirigiendo a la cámara en 10 segundos, 15 segundos. Bueno, Pilar, además, que no lo hemos comentado, además es profesora, es concejala también, ¿no? Con lo cual también tiene ahora una responsabilidad de hacer que todo lo que públicamente pueda llegar a toda la ciudadanía de Navas y del mundo, pues cuando uno es concejala lo es del mundo entero, especialmente de su pueblo, pero también con ganas de que sus valores lleguen a todos sitios. En 10 segundos, explicar o decir por qué es importante que cualquier persona que os esté viendo, que os esté escuchando, le entre el gusanillo por saber qué fue esto de las misiones pedagógicas, por qué es importante que cualquier persona que nos esté viendo sepa que las misiones pedagógicas, las escuelas viajeras, como tú bien decías antes, siguen siendo hoy actualidad. Son actualidad porque, aunque nos intenten hacer creer que lo tenemos todo conseguido, que hay igualdad de género, pero que también hay igualdad entre el medio rural y el medio urbano, porque parece que podemos acceder a todo, no es real. Es actual que hay brechas de género que se agravan en el medio rural y hay brechas culturales entre el medio rural y el medio urbano, con lo cual es de plena actualidad y, por tanto, hay que visitar y entender qué pasó entonces para entender por qué hoy también es absolutamente necesario. El medio urbano, que es el medio hermano, no tiene por qué ser el medio padre, ¿verdad? Sino el hermano. Marisa, contigo terminamos. ¿Por qué es importante que la gente hoy conozca qué fueron y qué son las educaciones viajeras o las enseñanzas viajeras que representaron las misiones pedagógicas? Pues como he dicho antes, es un proyecto tan generoso que yo creo que la gente tiene que conocer lo que se hizo bien para poder repetirlo o mejorarlo. Y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo, de mejorar las cosas que se hicieron mal. En la Segunda República hubo cosas que no se hicieron bien, pero efectivamente las misiones pedagógicas fue un proyecto ilusionante, lleno de generosidad y lleno de ambición para que la gente supiera y conociera y tuviera los conocimientos precisos para poder desenvolverse en la vida y tener una educación accesible y que además todo eso se hiciera a través de una metodología y una pedagogía activa
y con un pensamiento crítico. Todo esto es lo que nos muestra las misiones pedagógicas y lo que nos muestra este centro de interpretación, y sobre todo también poner en valor la figura de los maestros y las maestras, que es importantísimo. A mí me ha gustado cuando Pilar ha dicho eso de que no tiene como todavía el título de maestro o maestra. Mm, qué bonito es saber que tú con eso puedes enseñar a los demás, y qué bonito es que la gente pueda aprender. Así que este centro es la prueba viva de que eso es posible, y por eso pues invito a todo el mundo a que venga a visitarlo y a conocer lo que supuso en su momento y lo que puede suponer ahora también. Marisa, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Pilar, muchísimas gracias por estar. Y a ustedes, pues también muchas gracias por escucharlas, por verlas y por aprender cada día un poquito más de esto que supuso tan revolucionario en aquella época como las misiones pedagógicas, pero como han dicho ellas, tan revolucionario todavía hoy, en este siglo XXI, de seguir reivindicando muchos de los papeles que tienen que jugar muchos protagonistas en la vida actual, y sobre todo también de muchos de los valores que se quisieron transmitir, que hoy todavía siguen teniendo déficit en muchos de nuestros pueblos, nuestras ciudades, de nuestras sociedades. Ya saben que si quieren pueden convertirse en embajadores y embajadoras de este Centro Nacional de las Escuelas Viajeras, de las Misiones Pedagógicas. Solo tienen que seguir las recomendaciones de este curso. Gracias.